Damos un fuerte aplauso al Señor. Amén. Es lindo el tiempo en su presencia. Amén. Amén. Bueno, hoy nos visitan unos pastores de una ciudad muy, pero muy linda. La mejor de todas. ¿A qué no sabe cuál es? ¿Cuál va a ser? Y bueno, son pastores conocidos desde todo ese tiempo, ¿no es cierto? Cuando nosotros recién allí comenzamos en Estación Chapadmalal. Y bueno, hoy están aquí, ellos están levantando, abriendo, plantando una iglesia como también nosotros. Ellos tienen la visión en Capital de plantar esa iglesia y hoy nos visitan, así que les damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros, una hermosa familia. Le damos un aplauso fuerte a la familia Ruffel. Amén. Muy bien, ¿estamos en cuenta regresiva, iglesia? No, decímela mejor porque si no... ¿Estamos en cuenta regresiva? ¿Qué pasa dentro de poquito? Nos vamos a África. Algo que... Vieron que yo soy cabeza dura, ¿no? El clavo no entra por el primer golpe. Algo que no puede estar nunca presente en la iglesia. ¿Qué es? La indiferencia. Todos viajamos a África. Todos somos parte de este desafío, de esta comisión a la cual el Señor nos llamó. Algo que hablamos el día jueves era justamente de la buena voluntad de personas que no conocen a Cristo y que ellos continuamente están pendientes de todo este desafío. Y a veces no está bueno que la gente de afuera esté pendiente y la gente de casa no. Es como que a vos, ¿viste? Te planchan la camisa fuera de casa y adentro de la camisa arrugada. Entonces hay algo que no funciona bien. En casa tienen que estar las cosas ordenadas, ¿no es cierto? Entonces, prestar atención, ser parte, y ser parte, una palabra de aliento, una cartita para los misioneros que van a estar allá, para el equipo que va a estar viajando. Es muy importante. Para el pastor que se queda solito acá sin la esposa. No, pastor, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué podemos hacer? ¿No es cierto? Todo eso es lo que necesitamos. Porque como dijimos, todos viajamos. Cada vez que la iglesia viaja, ¿no es cierto?, queda un espacio que hay que cubrir. Un espacio en todos los aspectos. Y eso lo hacemos como cuerpo de Cristo. Es una realidad que nos muestra la dinámica del cuerpo de Cristo y nos muestra un poquitito qué es lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros. Entonces van a quedar lugares para poder estar ocupando, para poder estar dando una mano. Nos necesitamos juntos en este desafío como cuerpo de Cristo. ¿Amén? Bueno, allá se van a hacer muchas cosas, se va a estar ayudando en el orfanato, se va a pasar por el puente, que lo tenemos que inaugurar todavía y no se ha inaugurado, se va a llevar gente del lugar del orfanato, que está a 800 kilómetros de la base, se los va a llevar jóvenes y obreros que están trabajando allí para poderlos discipular allá en la base. O sea que no va a haber tiempo para nada, va a ser heavy el asunto. Así que vamos a necesitar la oración y la intercesión de cada uno de ustedes. ¿Amén? Bueno, vamos a pasar a la palabra de Dios, vamos a abrir la Biblia en Efesios, capítulo 3, versículo 16, y vamos a hablar de un tema que lo vamos a titular Un espíritu nuevo. ¿Amén? Un espíritu nuevo. ¿Cuántos quieren un espíritu nuevo? ¿Qué es un espíritu nuevo? Ajá. Ahí es donde le erramos. Todos queremos todo, pero no sabemos lo que es. Entonces, vamos a tratar de entender, porque yo lo quiero. Y yo sé que cada uno de ustedes lo quiere. Pero a veces nos pasa que estamos acostumbrados a los conceptos, ¿no es cierto?, teológicos, pero no conocemos qué es realmente. ¿Qué es un espíritu nuevo? ¿Es el Espíritu Santo? ¿Qué es un espíritu nuevo? Entonces, muy bien ahorita. Entonces lo vamos a tratar de entender hoy. ¿Por qué? Porque es fundamental
que nosotros nos podamos mover en esta novedad de vida a través de un espíritu nuevo. Necesitamos ser fortalecidos en nuestro hombre interior con el poder de su Espíritu Santo y tenemos que entender cómo funciona esto porque si no nos vamos a frustrar. Y el momento que requiera la fortaleza espiritual apropiada para el desafío que nos toca, si no estamos a la altura, nos vamos a frustrar y después vamos a empezar a dudar. ¿Funciona esto? ¿No funciona? ¿Cuál es el problema? Entonces hoy vamos a tratar de involucrarnos un poquito, de profundizar este tema y nos vamos a ir de acá con el desafío de un espíritu nuevo. ¿Amén? Efesios 3:16 dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. La magnitud de lo cual Pablo está hablando para que los oyentes reciban es proporcional a la gloria del Señor. ¿Qué está diciendo Pablo acá? Yo quiero que ustedes reciban todo. Yo quiero que ustedes reciban todo lo que el Señor tiene para sus vidas. ¿En dónde lo reciban? En el hombre interior. ¿Cómo? Siendo fortalecidos por su espíritu. ¿Pero en dónde se recibe eso? En el hombre interior. Y ahí es donde tenemos el problema, donde se cruzan los conceptos, donde vamos a tratar de desenmarañar un poquito la galleta esta para ver cómo funciona. Porque a veces yo lo que le pido al Señor es que fortalezca mi naturaleza. Y la realidad es que no funciona de esa manera. Si mi naturaleza es fortalecida, yo no voy a poder cumplir los propósitos de Dios. Voy a ser descartado como aquel que echaba fuera demonios, pero el Señor no lo conocía. Voy a buscar mis propios intereses en el reino, como Sansón, que simplemente él vencía al enemigo, pero con un motivo totalmente impuro, que era satisfacerse a sí mismo, su propia lujuria, que aunque los planes de Dios se cumplieron, pero él no estaba a la altura de. Y cuando nosotros queremos, por ignorancia, que nuestra naturaleza sea fortalecida, cometemos un error grave. De hecho, nuestra naturaleza no está solita adentro, sino desde el día que vos conociste a Cristo como Señor y Salvador, algo se despertó en tu interior que estaba atrofiado, que era el Espíritu. No el Espíritu Santo, el Espíritu del hombre. ¿Se entiende? Yo no te quiero hacer mucha galleta, pero lo tenemos que entender para crecer. El Evangelio descubre un poquito todo esto, ¿no? Porque mientras no conocemos, ¿qué pasa? Está todo en una sola cosa. Entonces caminamos para un solo lado, no entiendo lo que es carne, lo que es espíritu, no entiendo absolutamente nada. Estoy ciego, ¿por qué? Porque estoy esclavo, soy esclavo. Colosenses 2:13, 14 y 15, Pablo hace una exposición de cómo se revela todo esto de alguna manera. Y a vosotros, estando muertos en pecado, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando los pecados, ¿no? El Evangelio descubre todo. Lo primero que descubre, ¿qué es? Que estás muerto. Es lo primero que descubre. Esto a la gente no le gusta, sobre todo hoy por hoy, cuando se da un evangelio de oferta que quiere ver qué es lo que Dios tiene para él, para su naturaleza. Y Dios tiene lo más grande, que es la liberación de la esclavitud. Pero como la persona no se siente esclava, bueno, pero no, eso no me sirve a mí. A ver, ¿qué dádiva puedo yo recibir? La dádiva más grande que podemos recibir es la de la libertad. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Qué quiere decir? Se hace una gran exposición de todo aquello que nos jugaba en contra. La cruz del Calvario, ¿no es cierto?, es levantada y todo lo que estaba en contra nuestro, lo que legalmente
nos condenaba, lo que legalmente nos inutilizaba, nos encerraba, quedó anulado en ese lugar. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La obra de Cristo no hace ni más ni menos que exponer la realidad espiritual. No solamente la persona que no conoce a Cristo, sino aún el que conoce a Cristo, muchas veces vive ciego a esta realidad espiritual. Fuimos libres. Eso es lo primero. No es lo único. ¿Fuimos libres de qué? De un control directo. Ser esclavo es no tener capacidad de decisión. Nos movemos debajo de un tirano, nos movemos debajo de una corriente. No podemos decidir. Somos salvos de ese control. Tu naturaleza es controlada por principios innatos que están en nosotros. Si una gallina empolla huevos de pollito y un huevo de pato, por más que la gallina lo empolle, ¿qué es lo que van a hacer del huevo del pato? Pero si lo empolló la gallina, va a ser pato. Y si el pato quiere ser pollito, se le va a complicar la vida. Porque el pollito es finito, camina despacito, ¿no? ¿Y el pato cómo camina? ¿No? El pollito pica la tierra, escarba para él. El otro tiene un pico cuadrado, ¿no? No puede. Pero por ahí tienen que pasar un charco y los pollitos se ahogan. El pato nada. Y por ahí cruza un pez y el pato lo pesca. El pollito no puede. Hay principios innatos que determinan nuestra naturaleza. Y todos tenemos los mismos principios innatos. Autosatisfacción, supervivencia, siempre hablamos, autorrealización, todo que satisface a una naturaleza egoísta. Eso está presente. Entonces la obra de Cristo, ¿qué hace? Corta ese dominio directo, lo corta. Pero que lo corte no quiere decir que todavía no demande ese principio de nosotros. Corta el control, corta el dominio, pero no corta la influencia. ¿Entendemos? El esclavo no tiene capacidad de decisión. El libre, aunque sea influenciado, sí puede decidir. La influencia no se va el control. La influencia no. Por eso es necesario, y ahí aparece el espíritu que estuvo atrofiado durante el estado de esclavitud y que pedía a gritos ser liberado, pero que no estaba la opción del evangelio para ser liberado, ahora es liberado y ahora ¿qué pasa? Necesita crecer, necesita fortalecerse. Nuestra naturaleza es muy complicada y es importante siempre que lo podamos tener en cuenta. Muchos se frustran porque consideran que la vida en el espíritu arranca de cuajo esa naturaleza y esa naturaleza no funciona más, no pide más, no seduce más y eso es un grave error. Existe una sola manera de prevalecer sobre esa naturaleza y es fortalecer el espíritu. Aquel que hace poquito fue liberado, aquel que ahora necesita alimento, necesita crecimiento, ese debe ser fortalecido para hacer morir las obras de la carne. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, todos no somos iguales. Y muchos de nosotros tenemos tendencias innatas también. Muchos son extrovertidos, otros son introvertidos. Muchos son alegres, otros tienen tendencias depresivas. Venimos de fábrica, venimos así. Y a veces eso, por no interpretarlo de manera correcta, nos parece que nosotros no somos para esto, no estamos a la altura. Pero así venimos, esclavos con tendencias a. Pero Él hace nueva todas las cosas. Y Él hace que de cada debilidad pueda darse vuelta y convertirse en una fortaleza. Porque de la debilidad
sacamos la fortaleza espiritual. Pero si yo creo que para ser fuerte mi carne tiene que ser fortalecida, me voy a frustrar y voy a cometer un error muy, pero muy grande. Entonces, ¿qué es lo que vemos en todo esto? De fábrica venimos torcidos. El Evangelio descubre absolutamente todo. Lo de afuera, un sistema gobernado por el enemigo. Lo de adentro, una naturaleza caída con la tendencia al mal. Y oh casualidad que lo de afuera y lo de adentro es compatible. Pero también adentro nuestro que tenemos un espíritu que responde directamente a Dios. Y ese es el que tiene que ser fortalecido, no la carne, el espíritu. Y eso es lo que nosotros le erramos. Anda a una iglesia y cuáles son los cultos más flojitos y todo, los cultos de oración. ¿Cuál es la actividad más floja? La de evangelismo. Y todo aquello que coopera al desarrollo interior y al fortalecimiento de ese espíritu es lo que más nos cuesta. ¿Por qué razón? Porque queremos que de alguna manera algo mágico haga esa parte. Y no. Si vos no comés, te vas a desnutrir, te vas a debilitar. Si vos comés, te vas a fortalecer. La carne come por sí sola, se autoalimenta. No necesita que le des una cucharita en la boca. Se alimenta continuamente. El espíritu, no. ¿Por qué? Porque el espíritu es producto de la libertad. No es esclavo, es libre. Cada día decido. Cada día soy renovado. Cada día voy a la presencia de Dios. No necesito eso para la carne. El mundo está ahí a la puerta, mi naturaleza está a la espera demandando que le responda, y yo a veces quiero que eso sea fortalecido. Entonces se dan cuenta que ahí nos equivocamos. El espíritu es el que tiene que ser fortalecido. Ahora, Jesús lo enseña esto de manera magistral. Cuando están sus discípulos que están dispuestos a dar la vida por él, maestro, lo que vos pidas, dale. Bueno, oran muchachos una horita por mí, que voy acá a Getsemaní a pelear un poco con el enemigo. Oran una horita, quédate tranquilo, vuelve el Señor. ¿Una hora no pueden orar? ¿Qué pasa si yo digo, o le digo eso a los discípulos, ¿no? Muchachos, espérenme acá una horita, que cuando vuelva traigo $300.000 y los repartimos entre todos. ¿Sabes qué? Así está. Ahora, una hora de oración, ¿por qué no? Porque eso es algo espiritual, no está en la carne. En la carne te quedás toda la noche esperando ese dinero. En el espíritu una hora no puedes orar. Primeramente porque había una opresión espiritual sobre el lugar. Y la realidad es que si el espíritu no está fuerte, donde hay opresión espiritual, haces agua. Ahora Jesús viene y deja claramente dividido todo esto. A ver muchachos, esto es así. Velen, oren, porque el espíritu está dispuesto. No el Espíritu Santo, tu espíritu. Está dispuesto. ¿Pero qué es débil? Pero esto, a ver, esto quiere decir, la carne es fuerte y el espíritu tiene la intención. ¿Entendemos? Es lo suficientemente fuerte para poder vencer la mera intención del espíritu. Si el espíritu no está fortalecido, no va a prevalecer sobre la carne. De hecho, el espíritu está diseñado para hacer morir las obras de la carne. Entonces, acá Jesús se los está mostrando. Esto no lo pudieron pasar, ¿por qué? Porque la naturaleza de ustedes, la carne de ustedes, es más fuerte de lo que es el espíritu de ustedes. Por eso no pudieron pasar esto. Y varias veces vino y los encontró. No pudieron. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que entender. Muchas veces buscamos experiencias espirituales desde el lado anímico. Buscamos la llenura espiritual para sentir algo que finalmente es satisfacer nuestra incredulidad. Y cosas en el alma. Y el espíritu languidece. Pero la vida del Hijo de Dios es una vida en el espíritu. La carne de nada vale, dice la palabra. El espíritu es lo que cuenta. El Espíritu Santo no posa sobre la carne. El Espíritu Santo posa sobre el espíritu. Pero si ahí hay obstrucción, el Espíritu Santo no puede renovar nuestro espíritu. Y lamentablemente, ¿qué dice la palabra de Dios? Venimos a ser igual que el esclavo. Porque un espíritu débil
es sinónimo de inmadurez. Y en la inmadurez no hay diferencia con la esclavitud. Por más que no esté el control directo, pero me muevo por la influencia como si el control directo estaría. Sigo siendo esclavo. Me hago esclavo voluntariamente, peor todavía. Por eso, iglesia, es tan importante que esto nosotros lo podamos entender. Somos cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo nos pone en contacto con el mundo físico a través de los sentidos. El alma interpreta el mundo físico, el espíritu es el que se relaciona con Dios. Y alma y espíritu no se unen, entran en un conflicto. Pablo mismo señalaba este conflicto. No entiendo lo que me pasa porque quiero hacer el bien y no lo puedo hacer y el mal que no quiero, eso hago. ¿Qué pasa dentro mío? Hasta que finalmente Pablo llega a la conclusión, con una cosa me relaciono de este lado y con la otra me relaciono con el otro lado. Ahora, yo vivo por esto. De esa manera resolvemos el conflicto. Si peleamos nosotros porque mi carne no recibe placer, vamos a ser presa de falsos maestros, falsos profetas, falsos pastores que nos van a brindar un mensaje sensual que le va a gustar a la carne. Me encantó la manera en la que Reggie pidió la ofrenda. Eso es una manera espiritual de pedir la ofrenda. Totalmente diferente a brindarte una transacción con el Señor. Dale al Señor y el Señor te va a dar un montón. Ahí está la carne. ¿Pero qué te dijo Él? Perdé para ganar. Eso es espíritu. El que ama su vida la pierde, el que la pierde la halla, el que retiene pierde. Eso es un mensaje espiritual, pero eso no le gusta a la carne, pero llena el espíritu. Probablemente si nosotros nos trasladamos un poquitito a ese proceso en el que el pueblo de Dios libera, en el que Dios libera, mejor dicho, a su pueblo desde Egipto hasta llevarlo a la entrada de la tierra prometida, podríamos graficar todo esto de una manera exacta. ¿Cómo funciona la carne? ¿Cómo funciona el espíritu? ¿Cómo es el pueblo de Dios mientras está en Egipto? Es esclavo. Es esclavo. Y no esclavo de primera generación, esclavo de varias generaciones. No es que vos nacés, ¿no? O sea, viene tu abuelo, uy, abuelo, qué lindo sería. No, hijo, no, ni se te ocurra escaparte de ahí porque te van a agarrar. O sea, imagínate, ¿no? ¿Y qué voy a hacer con mi futuro? ¿El ladrillo? ¿Qué voy a hacer? Imagínate los sueños, todo frustrado, ¿no? Más de esto. Pero capaz que nosotros no, tu padre, tu abuelo, todo, no, de esta no salís más. ¿No? Hay vuelta en todo esto. Pero viene el Señor, viene Moisés, libera al pueblo. ¿Y dónde lo lleva al pueblo esclavo? Desierto. ¿Por qué lo lleva al desierto? Para hacerlo esclavo. Para hacerlo libre y que no sean esclavos en la tierra prometida. Porque los tiene que liberar en el desierto. Los desiertos que acontecen en la vida de cada uno de nosotros es porque no basta ser liberados de Egipto. Es necesario pasar por el desierto para ser liberados de nosotros mismos. Es necesario que ahí conozcas verdaderamente quién es Él. Pero ahí vos corres un grave peligro, que es lo que no permitió que el pueblo entrara en la tierra prometida. Y es el acuerdo legal que este pueblo hizo. ¿Cuál fue el acuerdo legal? El primer problema que tuvo, una vez que fue liberado, ¿cuál fue el pensamiento? Dios nos trajo acá a matarnos. Y vos, vos también decís lo mismo. Pero acá nos guió el Señor, a esta situación nos guió. ¿Estará Dios entre nosotros? Todo eso es naturaleza. Porque el pueblo esclavo idealizó que sin esfuerzo, sin responsabilidades, sin nada. Alguien que decida por nosotros, como decidió toda la vida Faraón. Bueno, ahora alguien que decida por nosotros y de la misma manera, en una alfombra mágica, somos transportados a Canaán, entramos acá y seguimos haciendo ladrillo mecánico. No, pará, vamos al desierto primero. ¿Por qué? Porque algo tiene que pasar adentro. Pero este pueblo hizo un acuerdo legal. El acuerdo legal fue, dio lugar y aceptó en su vida que Dios los había traído a ese lugar para matarlos.
Entonces, cada vez que había una prueba, como habían hecho un acuerdo en su interior, cada vez que venía la prueba, Dios nos trajo para matarlo. Y llovía maná. ¡Oh, gloria a Dios, gloria a Dios! Falta agua. Dios nos trajo para matarnos. Agua. ¡Oh, gloria a Dios! 10 veces. No te reís, pero cuidado con esto. Porque Dios nos libera a través de la obra de Jesucristo, de la esclavitud. Pero muchas veces en esa liberación nosotros hacemos acuerdos. Y nosotros aceptamos cosas que el enemigo pone en nuestra vida. Nunca vamos a llegar a esto. Vamos a llegar hasta la mitad del camino. O perdí la oportunidad que dio un montón de cosas, o aún caídas que hayamos tenido, cientos de cosas. Pero las dejamos adentro y le damos legalidad a eso. Cuando en ningún momento el Señor dijo eso es así. El Señor en ningún momento dijo, es por tus méritos, es por tu justicia. Él dijo, es por mi justicia. Son por los méritos de mi hijo, no por lo que vos sos, por lo que mi hijo es. Pero nosotros hicimos eso. No, esta caída el Señor no me la perdona más. Esto no me lo perdona más. Este defecto no me lo perdona más. Se me pasó el colectivo, No. Y si yo no resuelvo eso, cada dificultad que aparece, inmediatamente ese criterio al cual yo le di una trascendencia legal es el que va a aparecer. Y en vez de renovar mi espíritu, lo único que va a hacer es lo va a endurecer. Josué y Caleb no aceptaron, sino siguieron en pos de Jehová, porque había en ellos un espíritu diferente. Entonces, cada vez que venía la dificultad, ellos eran renovados, mientras que el pueblo era endurecido. Porque ellos pensaban, qué bueno, vamos a ver la mano de Dios, y el pueblo decía, Dios nos trajo acá para matarnos. ¿Entendemos? Si vas a entrar en esa plenitud en Cristo Jesús, tenés que romper de una vez por todas esos acuerdos legales que aceptaste de parte del enemigo. Porque el enemigo no puede ya controlar tu vida, pero sí puede seducirte e influenciarte para que vos aceptes y desde ahí él pueda manejarte. Vos sos libre y aún tenés la libertad para romper de una vez por todas aquello que aceptaste y que hoy te está condicionando. No me voy a casar nunca, me voy a casar de viejo, no voy a encontrar la idónea, el idóneo, no voy a tener hijos, no voy a... Cosas que aceptamos, cuando Dios nos dice completamente lo contrario. Y cada vez que viene el momento de prueba, aceptamos que nuestra vida va a ser hasta ahí, nuestro matrimonio va a ser hasta ahí y todo va a ser hasta ahí. ¿Quién te dijo que eso es verdad? ¿Cuándo aceptaste eso? Déjame decirte una cosa, agarrá eso, rompelo, porque no tiene valor alguno. Muchas veces cuando uno está preso y es liberado, así nomás no acepta la liberación. Javi siempre cuenta el ejemplo del elefante, ¿no? Que es criado desde chiquito y es atado, ¿no es cierto?, desde la pata. Cuando es chiquito no puede, pero cuando es grande, si hace un solo movimiento, arranca la estaca. No tiene problema, pero se acostumbró a eso y no está dispuesto a hacerlo. Donde tira un poquito la estaca se queda. Los esclavos, en la época de la esclavitud, cuando llega la ley de la libertad, se les abre todo para que ellos se vayan y no se querían ir del lugar porque no se animaban, creían que era una mentira. Nosotros a veces no entendemos que Él nos hizo libre de todo esto. Es para que de una vez por todas rompas ese acuerdo legal y entiendas que vos necesitas un espíritu nuevo. Ese espíritu se envejeció por lo que aceptaste, porque no se renueva. Rompé de una vez por todas ese acuerdo y deja que el Espíritu Santo renueve tu vida hasta introducirte en el lugar que preparó para tu vida. ¿Amén? El mejor ejemplo que nosotros tenemos de lo que es el fortalecimiento espiritual, a ver, decime vos, ¿quién es? El pastor lo dijo. Cristo. Cristo, por supuesto, que no se movió en una naturaleza caída, pero sí fue 100% hombre y se movió como hombre. Cuando el Espíritu Santo viene sobre Cristo, aterriza en donde era el Espíritu de Él. Jesús fortaleció su espíritu en una comunión intensa. Iglesia, vamos a sentido común. Si siendo el Hijo de Dios
fortaleció la parte más importante, en una comunión inalterable. ¿Cómo podemos pretender nosotros ser fortalecidos cuando nuestra comunión con Dios es más que falente? No sé, oré, el otro día no oré, y después quiero salir a pelear contra el enemigo. No, cuidate, cuidate. Nosotros tenemos que entender que tenemos un modelo. O sea, Dios vino a este mundo para mostrarte cómo es, para que nosotros podamos tomar ese modelo en nuestra vida. Hacete un adicto de la presencia de Dios. Hacete un adicto de la búsqueda de Dios. ¿Sabes por qué? Porque nada podés hacer por vos mismo. Lo que tiene valor espiritual, lo que tiene valor eterno, es lo que veas hacer al Padre hacer. Hay cosas hermosas para hacer, pero Dios va a pedir la responsabilidad de cada uno de nosotros sobre lo que fue trazado para nosotros, no para otros. Hay ministerios que son hermosos. Yo tengo amigos que tienen iglesias preciosas y tienen unas capacidades vastas. Y me encanta, pero Dios los tiene a ellos para eso y a mí me tiene para otra cosa. Yo no tengo problema, me manda para África y yo estoy feliz. A otro lo manda para África y le agarra un infarto. Y a mí me pones en lo que tiene ellos y me da una CB. Dios tiene algo específico para cada uno, pero ¿en dónde lo descubro? En mi intimidad con Él. No es lo que yo quiero hacer, es lo que Él quiere hacer a través mío. Continuamente Jesús estaba siendo tentado a operar desde sí mismo. Y eso es lo que a veces nosotros hacemos. Hago esto porque me gusta, esto porque me siento cómodo, esto porque me aplauden, esto porque me aprueban. Esos motivos son del alma, no del espíritu. ¿El motivo del espíritu cuál es? Nada hago para mí. Tengo un solo propósito en esta vida y es satisfacer su perfecta y divina voluntad porque en ella yo soy satisfecho. David decía, en esta tierra mi única porción es Jehová. No tengo bien fuera de ti. De esa manera el espíritu es fortalecido. De lo contrario es esclavo de cualquier otro tipo de estímulo. Y a veces no es necesario el pecado. A veces en la misma obra de Dios tenemos motivos escondidos, motivos egoístas, motivos de la carne. No es que porque sea la obra de Dios y haces algo para Dios, ya está todo bien. Pero cuando yo en presencia de Dios, en la comunión con Él, entiendo lo que Él quiere hacer, mi espíritu se fortalece. Mi espíritu se fortalece en la prueba. Nosotros creemos que la dirección de Dios es todo para el éxito. Y sí, pero no para el éxito que nosotros esperamos. Para el éxito trascendental que Dios tiene y que va a hacer a través nuestro. A Pablo, ¿qué le dice? Roma, la ciudad de las luces. ¡Wow! Todo. Mira qué ministerio. Como decirte acá, a Estados Unidos. ¡Wow! Pero preso. En un barco que va a naufragar. Lo van a apedrear, lo van a apalear. ¿Y es éxito eso sí? A lo largo de todo el viaje se convirtió todo el mundo. Idealizamos las cosas. Y esto no te hablo de manera catastrófica. Capaz que, bueno, sí, y no hay problema en el camino. Pero yo lo que voy es al principio de éxito. Entender qué es lo que Él quiere hacer. Y responder a eso. Y la prueba tiene un propósito definido en todo eso. Oh, casualidad, aterriza el Espíritu Santo en el Espíritu de Jesús y ahora vamos al ministerio, ¿no? No, vamos para el desierto. El desierto ahora, que vengo con todo el fuego, con todo. Y sí, es necesario el desierto. ¿Por qué? Porque del desierto vos salís en el poder del Espíritu Santo. Cuando al enemigo le dijiste, escrito está, escrito está, escrito está. Y finalmente, ¿qué le dijiste? Vete, Satanás, porque al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Entonces dice la palabra de Dios que Él volvió en el poder del Espíritu Santo. Si no pasas el desierto, el espíritu no es renovado. Si no pasas la prueba, tu espíritu no es fortalecido. Y acá no es un asunto de placer de la carne, es un asunto de fortaleza en el espíritu. Y ahí es donde vos recibís esa plenitud genuina de parte de Dios. Cuando en el espíritu sos fuerte,
cuando sos dueño de vos mismo a partir del espíritu de dominio propio. Entonces las circunstancias que están alrededor tuyo no solamente no te perjudican, sino cooperan a tu fortaleza. Y haces que todo responda al Señor. Y ahí es donde vos sos realmente pleno. Reggie hablaba de Pablo diciendo, gócense. No, Pablo no estaba en la iglesia con el bonete, la matraca y el ¿no? Estaba en la cárcel. Y desde ahí él está diciendo, gócense, alégrense. Desde ahí él proclama la victoria de Dios, no desde la emoción, desde el sentimiento, sino desde lo que Dios es. ¿Por qué caemos? Bajo la prueba, bajo cualquier resistencia que el enemigo trae, porque lo que languidece es el Espíritu. Y queremos más del Espíritu Santo. Lo que nosotros necesitamos, que el Espíritu Santo fortalezca nuestro espíritu, no nuestra carne. No es sentirme mejor, es ser lleno para ser pleno. Tenemos que tener en claro lo que es de la carne y lo que es del Espíritu. Tenemos que tener en claro que adentro tuyo tenés una naturaleza que te hace una jugada contraria. Tenés que tener en claro que tu persona tiene debilidades. ¿Cuántos acá se enojan de nada? ¿Entendemos? ¿Cuánto les cuesta enfrentar las cosas? ¿Quién es mejor? ¿El que se enoja o el que le cuesta enfrentar? El que se puede, más mansito, pero no tiene responsabilidad. Y el otro pierde el estribo. ¿Qué es mejor? Nada de las dos cosas es mejor. Son debilidades que tenemos. Que el Espíritu Santo trabaja en nuestra vida porque la meta es ser conforme a la imagen de Cristo. Un varón perfecto. Y si no hay carácter de Cristo, no hay ministerio espiritual. No hay servicio espiritual. Ahí está la plenitud de la vida cristiana. No es venir a que me vaya bien. Voy a la iglesia para que me vaya bien. Eso no funciona de esa manera. Preferir ir a una peña. Venís a la iglesia para que como cuerpo de Cristo, una palabra de Dios renueve tu vida espiritual, traiga revelación sobre tu vida respecto a carácter, respecto a propósito, y juntos como cuerpo de Cristo pueda llevarse a cabo el plan de Dios. Amén. Y finalmente, Jesús mostró algo que fortalecía el espíritu. Él estaba evidentemente cansado y con hambre. Y los discípulos vinieron todos, maestro, vamos a sanguchitos, algo para comer, ¿no? Porque está. Jesús, ¿qué dijo? Primero, comida es hacer la voluntad del Padre. Para decir en ese momento, primero, que comida es hacer la voluntad del Padre, en el desierto tenés que llegar a convertir la roca en pan. Vemos por qué el desierto primero, porque la prueba primero. Entonces, acá, ¿qué está diciendo Jesús? Antes que esto, yo tengo una necesidad más grande. El alma tiene necesidad de comida, pero el espíritu tiene necesidad de hacer la obra de Dios. Y el hombre espiritual posterga lo natural por lo espiritual porque ahí está su corazón. Quien tiene su corazón en lo natural va a postergar lo espiritual. Pero quien tiene su corazón en Dios va a postergarlo aquí. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, casi todo el pueblo samaritano convertido, la mujer convertida. Y vos imaginate para Jesús, que estaba trabajando con 12 que no entendían absolutamente nada, ver esta mujer samaritana que se convierte, ver este pueblo que lo retienen. Decime si eso no te da de comer. Decime si eso no te hace pleno. El hambre la seguís teniendo, eso sigue estando en lo natural, pero tu espíritu está fortalecido. Entonces nosotros tenemos que entender que Jesús desde la comunión, desde la prueba, desde el servicio, fue fortalecido en el espíritu, siendo el Hijo de Dios. Y esto es también para nosotros. Si no hay comunión, no hay fortalecimiento. Si no hay una resistencia en la prueba, no hay un fortalecimiento. Si no hay un hacer lo que Dios me llamó a hacer, no hay un fortalecimiento. Hay indiferencia. Hay alma. Y después vengo a la iglesia para que Dios fortalezca y bendiga mi alma. Así. Entonces viene el enemigo e inmediatamente, ¿qué pasa? Es como, un amigo mío me decía, es como hacer una bola de detergente.
es bárbara, pero donde toca una arista de algo que nos afecta. Y a veces en nuestra vida espiritual pasa lo mismo. Hoy, mientras preparaba, ¿no? Yo te digo, ya terminamos, ¿viste? Pero un tronco de nuevo. Digo, bueno, mientras terminaba, ¿no? Yo pensaba Pedro y Pablo. Pedro, ¿no es cierto? El ímpetu, ¿no? Maestro, que todo esto, yo voy a estar ahí, ¿no? ¿No? Pablo, ¿eh? Con los dientes para afuera, ¡no! El celo perseguidor, voy a matar a la iglesia, ¿no? Voy a reventar a todos. Vos fijate que el Señor les cambia de nombre a los dos. ¿Sí? Pedro. Una piedra cuando era una gelatina. Pablo, pequeñito, cuando era Saulo. Celo perseguidor, ¿no? Más aventajado que todos los demás. Les va a cambiar el nombre. ¿Por qué? Porque así no podían hacer absolutamente nada. La verdad y la realidad espiritual es la que muestra cómo estamos. Si tocamos esa arista y reventamos, es porque es lo que hay. ¿Qué pasó con Pedro? Lo negó. Este habla como los discípulos. Sí, habla, todos hablan como hablan. Pero ¿y después? ¿Qué hay? Es como que el que se compra, viste, todo el traje de gimnasia y todo para correr. Corrió media cuadra y no. Se compró el traje, se compró todo, pero no tiene estado físico. No tiene con qué responder. Y a veces nosotros tenemos el lenguaje, pero no tenemos el espíritu. Entonces viene la realidad y ¿qué hace? No hace. Pablo. Celo perseguidor, ¿no? Señor, ¿no? Se tira para abajo. Bueno, Pablito, ahora se te va a decir lo que tenés que hacer. ¿No? Tranquilo, ahí te va a llevar un sitio, te van a llevar para un lado, para el otro. No es que Pablo salió de ahí con todo, no, se fue 3 años a Arabia, el Espíritu Santo lo trató, se reveló a su vida, y después vino como Pablo, el más pequeño, los transformó. Uno que era endeble fue convertido en un fundamento. El otro que era famoso, el más pequeño. ¿Por qué? Porque eso es como Dios los llamó a ellos desde antes de la fundación del mundo. También Dios puso un nombre en tu vida, desde antes de la fundación del mundo. Y ese nombre no lo vas a descubrir en tu carne, lo vas a descubrir en el Espíritu. Eso es, que vos y yo seamos fortalecidos en el hombre interior, en el Espíritu Santo. Eso es un espíritu nuevo, iglesia. Basta de vivir en la carne. Es a vivir en el Espíritu. ¿Cómo? Hacer morir por medio del Espíritu las obras de la carne. Y a manera de conclusión, quiero dejarte una palabra que me encantó mientras hoy oraba al Señor, en medio como la viuda de Elías, ¿no? Mejor dicho, como Elías. Dame a mí primero. Y quería, ¿no?, que el Señor me diera a mí una palabra, y eso es lo maravilloso, ¿no? Cuando Él revela su palabra, y vas a entender todo lo que estamos hablando ahora. Esto es lo que vale, esto es lo que necesito. Di la palabra solamente, porque esa es la que fortalece el espíritu de cada uno de nosotros. Te lo comparto para que lo guardes en tu Biblia. Génesis 31:13 dice: yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra. Está hablando Jacob. Y donde me hiciste un voto, levántate ahora, sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. El Señor se le apareció a este hombre. Por primera vez, el engañador tiene un encuentro con Dios. En ese encuentro con Dios, dijo lo que había en su alma. Si Dios provee para todas mis necesidades, este va a ser mi Dios. Pero Dios le dijo: yo voy a estar con vos. Te voy a seguir por todo el camino por donde andas. Te volveré a traer a esta tierra. Jacob había hecho acuerdos. Había aceptado que era un engañador.
había aceptado que era malo con sus padres, había aceptado un estafador, que era un forastero. Pero el Señor dijo, yo tengo un propósito y tenemos que resolver de una vez por todas todo. Yo no te soñé, Jacob, para funcionar en tu carne. Yo te soñé con un propósito eterno. Por eso te digo, Jacob, levántate de donde estás. Volvé a tu tierra, a ese lugar donde yo un día te hablé, a ese lugar donde nací. Y hoy esa palabra es para vos y para mí. Volvé nuevamente a ese lugar al cual Dios habló a tu vida. A ese lugar a donde te dijo cuán cosas grandes va a hacer con vos. Pero vos te enfriaste porque diste ese contrato legal, lo aceptaste sobre tu vida y dijiste, ¿qué va a hacer Dios conmigo? Pero Dios no es hombre para mentir ni cambia. Pero Él te dice, el lugar en donde estás no es. Andá al lugar de tu nacimiento. Andá al lugar en donde te encontraste conmigo. Andá a ese lugar que te pareció tan fabuloso cuando yo te lo mostré, porque si no te quedabas dormido ahí. Pero yo te mostré en un sueño que había una escalera que subía al cielo y yo estaba ahí, había ángeles que subían y bajaban. Ese es el lugar que quiero que vuelvas. Es el lugar donde soñaste, es el lugar donde me escuchaste, es el lugar en donde vos dijiste, todo es para vos, Señor. Vuelve a ese lugar. Porque yo tengo grandes cosas para la vida de cada uno de ustedes. Vuelve a ese lugar. Vuelve al primer amor. Vuelve a esas obras que hacías antes. Vuelve a ese lugar. Levántate. La tierra del alma no es tu tierra. La tierra del egoísmo, la tierra de los deseos personales, no es tu lugar. La tierra del propósito eterno. La tierra que yo te mostré y es en la tierra en donde yo te voy a introducir. Vamos a ponernos de pie, iglesia.